¿Estás seguro? El podcast en el que hablamos de forma fácil de seguros y de emprendimiento. Quédate con nosotros y descubre los secretos mejor guardados de esta increíble carrera. ¿Y tú, estás seguro? Hola, bienvenidos a su podcast ¿Estás seguro? El día de hoy vamos a platicar de qué tan seguro es tu seguro de empresa. Este podcast va a ser diferente a lo que hemos platicado porque hoy no vamos a entrevistar a un agente. Vamos a entrevistar a alguien que está adentro de la empresa AP Asesores, Alberto Rosas, el doctor Alberto Rosas. Platícanos, bienvenido y platícanos un poquito de ti, quién eres, para que la gente te conozca de lo que vamos a platicar. Muy bien, muchas gracias. Pues como bien comentas, soy parte del equipo de AP Asesores. Soy el gerente de promoción de gastos médicos mayores. Soy médico de profesión. Tengo pues prácticamente ya un poquito más de 11 años en el sector asegurador, con una trayectoria desde dictamen médico y ya los últimos 4 o 5 años en la parte, ya desarrollándome más en la parte comercial. Okay. Y pues hoy vamos a platicar un poquito de, pues la intención es abarcar un tema donde hay una muy amplia población que tiene su seguro de gastos médicos por parte de la empresa, y que pues hay algunos aspectos interesantes que tenemos que cuidar para ese tipo de, sí, porque de asegurados. Realmente, y este tema es bien valioso porque en Monterrey, en México en general, pues hay muchas personas que dicen, no, yo tengo mi seguro de gastos médicos, pero me lo dan en la empresa. Y muchas veces ni le entienden. Y muchas veces ni saben que sí, que no. Muchas veces creen que el día que salgan de la empresa, ese seguro es de ellos. Y todo esto hay que definirlo, ¿no? Entonces, traemos aquí una serie de preguntas que hacerte para ir avanzando en este diálogo, pero primero nos vamos a definir cuál es la diferencia entre un seguro de gastos médicos que te da la empresa a un seguro de gastos médicos que tú puedes comprar por tu cuenta. Claro, pues mira, un seguro de empresa habitualmente está compuesto de por lo menos 5 titulares, o sea, es como que son los requisitos. Tiene que haber 5 empleados más. 5 empleados que pueden ser individuales o pueden ser con la familia, y es a partir de este grupo que se hace una contratación. Entonces, pues el término coloquial o el término que mucha gente conoce es el término de flotilla. O sea, estamos hablando que es una póliza que no va a abarcar los tradicionales 2, 3, 4, 5 personas, sino que puede abarcar a partir de 5 personas hasta miles de empleados, y junto con sus familias, a pólizas de 10,000 empleados y sus familias, que ya estamos hablando de una población más importante. Y esto conlleva principalmente, pues conlleva varias ventajas. Normalmente las pólizas colectivas, pues obviamente tienen un costo relativamente menor por asegurado. Van a tener la ventaja de una red muy amplia de hospitales. Generalmente incluyen todos los hospitales. No hay una restricción como en el individual que tienes que escoger y en base a lo que escoges es el costo. Bueno, en la colectiva normalmente ya te incluye todos los hospitales. Suelen tener deducibles más bajos que en el sector individual. Normalmente en el sector individual estamos hablando que hace 10 años el deducible más bajo estaba en 10,000 pesos, ahorita ya más bien ronda los 20,000 pesos. Y en las colectivas se ha mantenido más o menos abajo de 10,000 pesos, que pues con la inflación médica como está realmente ahorita, 10,000 pesos los gastas en un respiro. Y digamos que también pudieran tener algunas coberturas especiales o coberturas adicionales que pueden negociar, porque esa es la otra cosa. Es un contrato más a la medida en la parte colectiva que en la parte individual, y en la parte colectiva pueden negociar algunas coberturas que normalmente no se cubren. Te voy a mencionar 2 ejemplos, que es Alus Valus, que es Juanetes, que normalmente pues es algo más bien tipo estético, y por otro lado el aspecto de, por ejemplo, de cirugía de la vista, lo que es la cirugía láser. Ok. Y eso desde el punto de vista de la esencia del producto, pero desde el punto de vista del asegurado, pues son 2 cosas totalmente diferentes, porque en uno, como empresa, te estoy dando la prestación, te estoy prestando un seguro, y en otro tú eres el dueño de tu póliza. Entonces, pues ahí también hay diferencias, ¿no? Claro. Sí, digamos que en uno pues tú eres tu representante y tú eres el que puedes hacer algunas modificaciones, y en la empresa no. En la empresa simple y sencillamente son las condiciones que te contratan, son las condiciones en las que tú tienes acceso. Y si ya empezáramos a hablar de ventajas de tener una póliza de empresa contra una individual, ¿qué pudieras ir mencionando en cuanto a ventajas o desventajas?
como te comento, la ventaja de las de empresa, pues son vastas, son amplias, pero por ejemplo, una posible desventaja es que en ocasiones tienen una suma asegurada más pequeña. Ok. Entonces, eso ya empieza como que a trastabillar ahí en la gente de que dice, bueno, oye, pero ya ahorita, por ejemplo, con el aspecto de lo que vivimos con COVID, ya nos dimos cuenta que tener 1, 2 o 5 millones de pesos, pues evidentemente ya no es una suma suficiente. Entonces, si tú tienes una póliza de grupo, una póliza de empresa y su suma asegurada es menor a 5 millones de pesos, te recomiendo que nos sigas escuchando para saber un poco más de qué es lo que tienes que saber respecto a tu póliza de grupo y por qué es importante pues tener algo que esté bajo tu control. A ver, pero voy a regresarme tantito, porque yo he visto las pólizas de empresa y normalmente no dicen una cobertura de 5 millones de pesos o de 2 millones de pesos. Viene con unas letras ahí raras, yo sé qué son, pero ¿qué es? Bueno, sí, en efecto, un aspecto de las digamos que de las carátulas de las pólizas de empresa o de las cotizaciones, es que se cotizan en salarios mínimos mensuales o en UMAMs, que son unidad de medida de actualización, que son términos literalmente medio fiscales, medio así de ese tipo. Y por ejemplo, cuando hablamos de salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, y hacía una serie de siglas ahí que parecen jeroglíficos. Quiere decir que, por ejemplo, te dicen 1,000 salarios mínimos. Bueno, pues el salario mínimo mensual ahorita ronda los 3,000 pesos. Entonces eso quiere decir que tienes 3 millones de pesos de suma. 1,000 por 3,000 más o menos. Más, son 3 millones de pesos. Y la UMAM tiene un valor cercano a los 3,100 pesos y también te dicen tienes 2,000 o 3,000, entonces ahí haces la conversión. Incluso los deducibles vienen en esta medida. Exacto. Vienen de que 3 salarios o 3 UMAMs, entonces más o menos andamos rondando los 10,000, 9,500, 10,000 pesos, etcétera. Entonces, a veces no es fácil identificar cuál es mi suma asegurada. Entonces, esas son cosas que conviene acercarse a alguien que le sepa para que te explique realmente cuál es el alcance, porque como bien dices, a veces generalmente las empresas van a tener un broker, van a tener una compañía más grande que les administre este tipo que no de es la póliza. Aseguradora, es el representante ante la aseguradora. Es un intermediario grandote, básicamente. No es la aseguradora, sino es un intermediario de parte de la empresa. Ellos son los que verdaderamente conocen el producto, pero no forman parte de la empresa. Y la empresa generalmente le atribuye las funciones de asesorar a sus empleados al área de recursos humanos. Pero si la empresa no tiene un área de gestión de riesgos como tal, la gente de recursos humanos conoce muy poco sobre la póliza de gastos médicos, entonces ellos nada más son el intermediario del intermediario. Ellos reciben el trámite, lo mandan al broker, que es el otro intermediario, para que lo presente a la aseguradora. Entonces es todo un tema. Entonces por eso es importante que tú, como empleado, aún teniendo tu póliza, sepas muy bien el alcance de tu póliza. Y si yo soy empleado de una empresa y me da mi póliza, el día que deje de ser empleado de esa empresa, normalmente esa póliza ya no es mía. Es correcto. Mira, ahí es donde hablamos, por ejemplo, de otra de las posibles desventajas. Cuando englobamos las posibles desventajas, tenemos la posibilidad de la desventaja de una suma asegurada muy baja. Tenemos el riesgo inherente de que es una póliza que es una prestación. O sea, esta póliza, como bien dices, esta póliza no es mía. Esta póliza, ahorita estamos frente a muchos cambios, pero por ejemplo, la carga de normas oficiales que le cargan a las empresas puede hacer que la empresa decida, ¿sabes una cosa? Me quedo solamente con el IMSS y quito la prestación. O la empresa se vende y viene una nueva administración que dice, yo no voy a dar póliza, y se acabó la póliza. Y por último, ahí viene el tema del endoso de conversión individual. ¿Qué es eso? El endoso de conversión individual es algo que la empresa tiene que contratar como un beneficio, pero obviamente es un beneficio que cuesta, que tiene un costo importante para la empresa, que permite al empleado que en caso ya sea de despido o que él decida abandonar la empresa, que él pueda continuar con la protección de su póliza de gastos médicos. Sin embargo, entonces aquí tenemos, dentro de las desventajas, tenemos dos posibilidades.
ahora sí que parece ambiguo, pero es malo si lo tienes y malo si no lo tienes. Ok. Si no lo tienes es muy sencillo. Todas las pólizas tienen un artículo ahí en la carátula que especifica que si el objeto de la póliza es una prestación, en el momento que cesa la relación laboral, cesan los beneficios de la póliza. Entonces, si no hay endoso de conversión individual, se acabó. Sales de la empresa, ya no existe tu seguro. Ok. Ese es el primer riesgo más importante, que es la inasegurabilidad. Okay. Que por un lado es, a lo mejor fue un siniestro leve, a lo mejor fue un esguince de tobillo, a lo mejor fue una cirugía de rodilla y eso no pasa nada, no te la van a cubrir en otro lado, pero al menos no dejas de ser asegurable. Uh-huh. Pero si por otro lado te diagnosticaron algo más grave, diabetes, hipertensión, un cáncer, una cuestión así más grave, entonces ahí sí si ya no tienes seguro, ya no tienes seguro y ya nadie te va a poder proteger. Entonces quedas totalmente desamparado. Si no tienes la cláusula de conversión individual. Así es. Y ahora, ¿qué pasa cuando sí tienes la cláusula de conversión? Okay. Sigue habiendo riesgos inherentes a la protección. ¿Por qué? Porque tienes ciertos lineamientos que va a afectar o no si tienes o no siniestros. Pero por lo general, cuando hablamos por el tema de suma asegurada, cuando hablamos de suma asegurada, pues ya sabes que puede ser una suma asegurada limitada, a lo mejor 5, 6, 10 millones de pesos. Pero tienes una póliza que tiene un deducible bajo, uh-huh, y tiene acceso a todos los hospitales. Y normalmente lo primero que te dicen es, si vas a convertir una póliza individual, tiene que ser con condiciones similares. Okay. Si tú sales al mercado y cotizas una póliza que te dé todos los hospitales con el deducible más pequeño posible, vas a tener una póliza que es muy cara. O sea, vas a tener una póliza que va a tener una prima considerablemente más alta. Okay. Entonces, ya ese es como que el primer candado. Y ahora, cuando hablamos del tema de siniestros, si tuviste un siniestro y quieres continuar la cobertura del mismo, normalmente pueden ocurrir una de dos o ambas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que pueden ocurrir, que puede venir en ese endoso de conversión? Uno es que para continuar la protección de ese siniestro, te van a decir, la suma asegurada va a estar limitada a $1,000,000 o la suma asegurada remanente, la que resulte menor. Ok. Entonces, está topado. Entonces tú tienes un siniestro, correcto, te lo va a seguir cubriendo, pero si tú tenías 5 millones, te va a quedar 1, y si habías consumido más suma asegurada y te quedaban 500,000 pesos, esos 500,000 pesos es lo que te va a quedar para la suma. Ok. Ese es un punto. Otra posible situación que te pueden poner es, te voy a seguir cubriendo el siniestro, pero te lo voy a limitar en tiempo. Te voy a seguir cubriendo por 1 o 2 años. Entonces, si es un padecimiento que su cronicidad va a dar mucho mayor tiempo, pues evidentemente 2 años van a ser insuficientes. La tercera es, pueden aplicar ambas cosas. Okay. Pueden aplicar el límite y pueden aplicar el límite de tiempo y el límite de cobertura. Okay. Entonces, todo en resumidas cuentas, como le llaman, el combo breaker, ajá, de esta situación, es que puedes quedarte con una póliza cara. Es una póliza cara. Es una póliza que tú no puedes elegir las condiciones. Es una póliza que para cubrirte tus siniestros tiene suma asegurada limitada y tiene limitado el tiempo de cobertura. Entonces, okay, ya tienes un montón de cosas en contra que a lo mejor tú en un momento dado no lo tienes previsto. Sin embargo, debido a esta condición, esto sucede. Okay. O sea, tenemos más aspectos en contra de los que queremos creer. Teniendo el endoso de conversión. Aún teniendo el endoso. Sí. Que, a ver, si vamos haciendo un paréntesis, una recapitulación. Si alguien que está escuchando esto es empleado de una empresa, primero que tendría que hacer es pedirle la carátula de la póliza a su departamento de recursos humanos para entender el tema de los UMAMs y los salarios mínimos, etcétera, saber qué suma asegurada tiene y también pedir si tiene o no tiene el endoso de conversión. Si no lo tiene, ¿lo puede pedir? No lo puede pedir. No lo puede pedir porque a la vez que es altamente negociable la póliza colectiva. Pero negociable con la empresa, con la aseguradora, así es, no el empleado. Así es. Es negociable la empresa con la aseguradora,
pero la aseguradora no va a decir... O sea, sí se puede segmentar población, pero no se puede segmentar de uno. Ok. O sea, por ejemplo, hay pólizas colectivas que tienen un sector directivos, Ajá. mandos medios, operadores. Ajá. Entonces, sí, pero y cada grupo puede tener diferentes beneficios o diferentes niveles hospitalarios o incluso diferentes deducibles y todo. Pero, por ejemplo, el endoso de conversión individual prácticamente tiene que ser contratado para toda la empresa para que realmente se le dé. Ok, entonces regresando a este caso, esta persona va y pregunta a su departamento de recursos humanos, sí tiene el endoso con inversión individual, pues aplica todo lo que acabas de decir anteriormente, o no lo tiene, bueno, pues ahí estás. Exactamente, y justamente ahí es donde entramos nosotros como asesores y donde entra un plan muy específico que se llama Conexión GNP, que nos ayuda a disipar todos y cada uno de estos aspectos o estas desventajas con las que contamos. Si englobamos las tres desventajas, hablamos suma asegurada limitada. Esta póliza hago un paréntesis importante. Esta póliza de conexión GNP no es exclusiva de si tu póliza de grupo es de GNP. Ok. Puede ser de cualquier otra aseguradora y la conexión GNP, obviamente mientras la aseguradora esté debidamente registrada ante la AMIS, ante la comisión, etc. O sea, si la aseguradora está debidamente acreditada en México, porque si tienes un seguro, estaría raro el caso, pero si tienes un seguro que el seguro estás en contratar una empresa europea y tener un seguro en Europa, pues eso no es. Así es, o un Blue Cross o una cosa así. Ahí no aplica. No, ahí no aplica. Si tienes una aseguradora nacional, una póliza colectiva, esta póliza de conexión la puedes utilizar. Ok. ¿Sí? Y el primer objetivo es, si tu suma asegurada está limitada, la conexión te brinda cobertura en exceso hasta por 156 millones de pesos. Perfecto. O sea, prácticamente brincado ese tema. Uh-huh. Y luego el segundo punto es el endoso de conversión. Con la póliza de conexión tienes digamos que erradicas todas estas posibles desventajas, ya que tú vas a poder elegir las condiciones de tu plan, del nuevo, o sea, las condiciones del plan que tendrías en caso de abandonar la empresa, que eso es todo de lo que sirve el tema del endoso de conversión individual. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eliminas el hecho de que el hecho de que decidan por ti qué condiciones tienes que contratar. Tú puedes contratar tus propias condiciones, tu nivel de hospital, tu deducible, tu coaseguro, coberturas adicionales, etcétera. Entonces, ya tenemos la última posible desventaja es la parte de que, bueno, esa sección donde se puede perder por ser una prestación. Ajá. Si en un momento dado tú tienes tu póliza de conexión y la empresa te dice de un día, oye, el próximo año no se va a renovar la póliza, en el momento que tú tengas la notificación de que ya no tienes póliza, tú conviertes tu póliza de conexión a una póliza individual con condiciones que tú previamente habías elegido. Aunque ya estés enfermo de algo. Aunque ya estés enfermo de algo, siempre y cuando esta enfermedad se haya manifestado después de la contratación de la conexión. Claro. O sea, esto es importante porque mucha gente lo pregunta, mucha gente dice, oye, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces yo ya tengo un siniestro, entonces yo cómo trato esta extensión, entonces ya me van a cubrir el siniestro. Y no es así. Tiene que ser sin presencia de ningún padecimiento, de ninguna enfermedad. Okay. Ahí es cuando aplica la póliza de conexión. Ahora, hay otro plus, y esto lo decimos para nuestros asegurados de GNP, uh-huh, que es, si tú tienes una póliza de GNP y estás pagando tu póliza individual y adicional tienes una póliza de grupo, tu póliza de GNP la puedes cambiar a una póliza de conexión. La guardas de alguna forma. Digamos que la congelas y vas a pagar una fracción del costo. Más o menos estamos hablando entre un 10 y un 15% del valor de la póliza. Entonces no tiene caso que estés gastando de más. Tienes esa alternativa. Es una dualidad que tiene la conexión. Ahora, también, esto es totalmente cambiante. Tú puedes, ahorita que tienes una póliza de grupo, contratas una póliza de conexión, ¿sí? El día de mañana sales de la empresa por cualquier motivo y quedas sin una póliza de grupo por 6 meses, tú conviertes tu póliza individual. Si en 6 meses te vuelves a emplear y te dan una nueva póliza colectiva,
puedes volver a transformar tu póliza individual en una póliza de conexión, de manera que esto también es una manera de cuidar tu bolsillo. Ok. A ver, vamos a recapitular todo antes de que nos platiques cómo contratar una póliza de conexión. Y vamos a recapitular con un ejemplo. Vamos a poner el caso de María. Ella es empleada de una empresa X. Va con su departamento de recursos humanos. Le dice, oye, a ver, enséñame la póliza de gastos médicos que tenemos. Aquí está, son las UMAMs que tienes, el deducible que tienes. ¿Tiene el endoso de conversión individual? Sí, sí lo tiene o no lo tiene. Hasta ahí llega el caso. Pero luego llega con su agente de seguros y le dice, oye, supe que puedo hacer algo para, desde ahorita, protegerme cuando ya no esté asegurada. De protegerme de tener una suma asegurada mucho más amplia, de protegerme de poder ser asegurable si ya no estoy. Eso se puede hacer, ¿no? Sí, es correcto. ¿Y cuál es ese proceso? Y más o menos, ¿quién lo hace? ¿Lo hacen todas las compañías de seguros? O principalmente, digo, nosotros que estamos hablando de GNP, lo hacemos en GNP. ¿Cuál es el proceso? Pues mira, si hablamos de otras compañías tienen, sí existen algunos, digamos, algunos planes similares, okay, que garantizan la continuidad de una póliza. Sin embargo, la ventaja en ese aspecto, la ventaja competitiva de GNP es que, por ejemplo, la función de la cobertura en exceso de GNP no implica que tengas que individualizar la póliza para que te dé la cobertura en exceso. Okay. En otras aseguradoras te piden cambiar a la póliza individual para que te puedan dar la suma en exceso. Entonces, eso ya es una ventaja entre la conexión y la otra. En cuanto a la contratación, ¿qué se necesita? Pues acercarte a tu agente. Principalmente, pues puedes contar con alguna gente de parte de aquí de nosotros de AP Asesores, ¿sí? Para que te diga exactamente qué se necesita, porque pues evidentemente, como cualquier póliza, se requiere una solicitud. Okay. A esa solicitud se le agrega lo que es las condiciones contratadas de parte de la aseguradora, o sea, lo que es la aseguradora con la que estés actualmente, esa carátula de la póliza. Que insistimos, no tiene que ser GNP. Exacto, no tiene que ser con GNP. Se ingresa la solicitud. Cuando llenamos la solicitud, vamos a elegir un plan como si fuéramos a elegir un plan individual. Hoy. Al día de hoy. O sea, con las condiciones que tú quieras contratar, de hospitales, qué deducible quieres garantizar, etcétera. O sea, tú tienes todo el control como si fueras a contratar una póliza individual. ¿Sí? Pero no vas a pagar la póliza en su totalidad. No vas a pagar la póliza de forma completa. Vas a pagar una fracción. Entonces, ya elegiste tu plan, va a ser una conexión, presentamos la carátula de la otra póliza y se va a emitir esta otra póliza, donde incluso se puede llegar, si ya tienes más de 2 años de antigüedad en tu empresa, también eliminamos los periodos de espera en la conexión. En la conexión. Ahorita nos dices brevemente qué son los periodos de espera. Sí, bueno, ahora hablando, por ejemplo, del periodo de espera, es otra de las ventajas que se tienen en las pólizas colectivas. Generalmente las pólizas colectivas, cuando son a partir de 50 empleados, no tienen ningún periodo de espera. ¿Qué es un periodo de espera? Cuando tú contratas cualquier seguro por primera vez de gastos médicos mayores, hay un listado, pues, amplio de padecimientos que te piden que la póliza te indica que no te voy a poder, o sea, que te voy a cubrir hasta que cumplas cierto tiempo con mi póliza contratada, que pueden ser 6 meses, 10 meses. Por ejemplo, el más recurrido es el de maternidad. O sea, para que un bebé nazca con toda la protección de la póliza y tengamos el apoyo de maternidad, la madre tiene que tener 10 meses cumplidos al momento del nacimiento. Eso es un periodo de espera. Es el ejemplo más claro. Es el ejemplo más claro de cómo funciona un tema de periodo de espera. Okay. Entonces, también en la conexión podemos eliminar los periodos de espera para que no tengamos ningún problema el día de mañana. Pongo un ejemplo un ejemplo muy atípico, pero vamos a decir que si fuera uno que tiene periodo de espera, que es cáncer de aparato respiratorio, que tiene 12 meses de periodo de espera, contratas una conexión. Entonces se acaba. Entonces resulta que a los 10 meses de la póliza que tú ya tienes contratada tu póliza de conexión, te diagnostican cáncer y empiezas a utilizar tu póliza de grupo. Okay. Bueno, si eso sucede
y entonces, y agotas la suma de grupo, pues si no has cumplido los 12 meses de la conexión, pues vas a estar 2 meses sin suma asegurada. Entonces, por eso es conveniente eliminar los periodos de espera también de la conexión. Ok. A ver, y entonces, ahorita estamos hablando de un individuo que es un empleado, pero si en la empresa le dan prestación para su esposo y sus hijos, puede sacar la conexión también para su esposo y sus hijos. Miren, la conexión aplica para todo aquel que aparezca en una póliza de empleados, Okay. de grupo, una carátula de la póliza. El único requisito para que todos estén asegurados en la póliza de conexión es que el titular de la póliza de grupo tiene que contratar la conexión. Claro, o sea, no se puede que el papá, que es el empleado, Sí. dice yo no la quiero, pero que mi esposa y mis hijos sí. Eso Exacto, no se puede. eso no se puede. El titular tiene que estar. La única manera en que puede no estar es si ya no es elegible. Ok. Vamos a suponer que ese papá tiene diabetes y ya se le están cubriendo, pero ya no puede elegir una conexión. Sí, él ya no es asegurable para la conexión, pero mediante ese criterio sí puede sacar la conexión para el resto de su familia. Ok. Y bueno, ya creo que ya recapitulamos todo lo que es la conexión. Más o menos en cuanto a costos, yo sé que es un poco difícil decir, pero para darnos una idea, pues, un costo típico de una conexión hoy, en 2023. Pues mira, una póliza de conexión platino, que es nuestro nivel hospitalario ahorita más alto, al menos aquí en Monterrey. Una persona de alrededor de 30 años va a salir entre 2.500 hombre, 3.200 mujer. Anuales. Eso no es nada. No es nada. El promedio ronda entre los 300, 400 pesos mensuales. Ok. O sea, realmente no es un costo significativo. Y la realidad es que la tranquilidad que te da esa póliza es por mucho mayor el beneficio que el costo. O sea, lo que nos estás diciendo, Alberto, es prácticamente ahorita todos quienes escuchan este episodio, si son empleados, vayan con su departamento de recursos humanos, chequen qué póliza tienen y acérquense con un agente de AP Asesores para que les venda una conexión. A lo mejor, digo, ahorita dijiste una persona de 30 años, pero si fuera de 40 o de 50 años, tampoco el costo va a llegar a gran figura. No, en personas de 45 rondan los 5,000 pesos. O sea, no llega a algo significativo. La realidad es que en estas épocas de, digamos, incertidumbre económica y hablando de la protección de salud, tengas o no tengas el endoso de conversión, necesitas tener esto. Es que da igual tenerlo, ¿o no? O sea, ya con lo que platicamos ahorita, da igual tenerlo, mejor ten tu póliza de conexión y con eso ya estás del otro lado. Además que una práctica común es precisamente por el tema del deducible bajo, mucha gente está muy acostumbrada a que literalmente me duele la uña del dedo del pie y me voy al hospital. Todos esos siniestros, o sea, todas esas reclamaciones que hagas ante una póliza te van a afectar en un futuro. Todo va a tu registro. Entonces, mejor ten la conexión antes de estar usando la póliza como si fuera pues el seguro social, ¿no? Sí, y la otra también, pues nunca sabes si vas a estar por mucho tiempo más en esa empresa que te está dando esa prestación. Mejor asegúrate de hacer algo por tu cuenta. Así es. Y si ya tienes algo por tu cuenta y tienes esa prestación y estás pagando un seguro por tu cuenta en GNP, pues mejor guárdalo o duerme ese seguro y quédate con una conexión. Así es. Acércate con tu asesor para hacer ese cambio en caso de que así sea tu caso. Pues está muy interesante todo esto. Creo que son temas que, uno, cuando entramos a trabajar en una empresa y nos dan todas nuestras prestaciones y todo eso, no nos lo explican. 2, en ningún otro lado se habla de las conexiones. 3, creo que al ser algo tan bajo el costo, muchos agentes pues tampoco lo promueven tanto, malamente. En AP Asesores sí buscamos que nuestros agentes lo promuevan porque es una forma muy práctica y muy, muy sencilla de ayudar a más personas. Entonces, el tema de este episodio creo que es algo que todos deben de conocer, saber y pues resolverlo cuanto antes. Es correcto. Muy bien. Pues algo más sobre este interesante tema. No, la verdad creo que no. Agradezco la invitación y pues la realidad es que sí es un tema que no es muy conocido y es un tema que pues finalmente la gente tiene que conocer porque pues la verdad es que está en un riesgo que aparentemente que no sabe que está. Exacto.
Muy bien, pues muchas gracias, Beto. Gracias a todos los que nos han escuchado. Para que nos puedan contactar, nuestra red social de Instagram, ap.asesoresp. Ahí pueden encontrarnos, escribir y compartir este podcast para que más gente nos busque y pues pueda tener su póliza de conexión de seguro de gastos médicos mayores. Gracias, Beto. Gracias.